El ángel con la llave del abismo. Es un tema basado en Apocalipsis 20, versículo 1 especialmente. Lo vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Apocalipsis capítulo 20, versículo 1 al 6 vamos a leer hoy. Dice, vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo, y lo encerró, y puso su sello sobre él, para que no engañase más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos 1000 años, y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él 1000 años. Hasta aquí vamos a leer en este momento esta palabra maravillosa del Señor. La Biblia, la santa palabra del Señor. Mis hermanos en Cristo Jesús, para mí, como dije al principio, es un gran privilegio compartir la palabra de Dios con usted, esperando que estas lecturas bíblicas le estimulen en su corazón a estudiar la palabra del Señor. Esa es la idea principal. O sea que en estas breves participaciones, en estas breves exposiciones, tenemos la idea de que le sirvan estas breves palabras o lecturas de la Escritura y algunos comentarios para estimularlos a ustedes, amados hermanos, a que estudien la Biblia por sí mismos, que especialmente las profecías del Apocalipsis, combinadas con otros libros como Daniel, Isaías, Ezequiel, y también el discurso profético de nuestro Señor Jesús y los escritos de los apóstoles, de Pedro, de Pablo y los demás. De manera que al compartir con ustedes esta palabra, no tenemos ninguna otra intención sino de estimularlos a ustedes para que estudien la palabra de Dios por sí mismos y tengan alguna idea, alguna orientación de lo que les estamos acompañando a usted en este pequeño recorrido de la Escritura. Es posible que en estas breves exposiciones algunos pues puedan ser muy ayudados y pueden tener algunas ideas que les sirvan para entender mejor la profecía de la palabra del Señor. Primero vamos a hacer algún resumen porque como el mensaje, o sea la meditación del anterior, que fue el día miércoles, bien el día martes, hablamos, dimos una breve exposición de Apocalipsis 20, 11 al 15, donde nos habla acerca de la segunda venida de Jesucristo en gloria. Y quiero hacer un resumen, otra vez repetir un poco el resumen para tener una idea que es el contexto de lo que hoy vamos a comentar. En esos versículos del capítulo 20, 11 al 15,
podemos ver algunos temas que son muy importantes, que son los más preponderantes. Primero nos dice que el Señor viene en victoria. Eso es lo que está diciendo cuando Él lo simboliza con un que viene cabalgando en un caballo blanco, símbolo de victoria. También se nos habla de que es el verdadero Mesías, en contraste con el Mesías mentiroso y falso que ha estado engañando al mundo entero. El Verbo de Dios también dice que es el juez justo que juzgará al mundo con justicia. Dice que sus ojos son como llama de fuego. Esto nos está indicando que Él conoce los más secretos de los hombres, que nada se escapa de su poder escudriñador. Su ropa dice que venía teñida en sangre. Esto indica que viene a juzgar a los enemigos del Señor, del Evangelio y de la Iglesia, y aplastará a sus enemigos. Dice que el Rey viene acompañado de su iglesia ya glorificada, la iglesia que 7 años antes de la tribulación la había levantado, ahora viene acompañando al Rey de Reyes para en su segunda venida en gloria a reinar a la tierra. Y también dice, le sigue un gran cortejo de seres angelicales que le acompañan en la victoriosa venida. También dice que de su boca sale una espada aguda. Esto indica que Él va a juzgar al mundo con su palabra, será muy terrible para las personas que despreciaron, descuidaron o minimizaron las Escrituras. También dice que es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Esto significa que Él viene como Señor soberano a reinar. Ya no es el que se humilló y que fue, digamos, crucificado en la cruz. Ahora viene en victoria a reinar. En ese momento está diciendo la palabra profética que van a temblar en su presencia los hombres más encumbrados del mundo. Desde el más pequeño hasta los hombres del más pequeño hasta el más grande, van a sufrir la humillación de parte del Rey de Reyes y Señor de Señores, o sea, nuestro Señor Jesús. También hay otro dato que es bastante interesante, que las aves de rapiña son invitadas para que se harten de carne de todos los que se habían unido al anticristo. Es decir, el Señor a través de su ángel invita a todas las aves de rapiña que se acerquen a comer de la carne de aquellos que se levantaron en contra del Señor. Estamos diciendo que, resumiendo el capítulo 19, verso 11 al 15, ahí también se nos dice que los cabecillas mundiales que habían engañado a la humanidad y matado a los profetas de Dios serán lanzados vivos al lago de fuego, o sea, el anticristo y el falso profeta. También dice que el diablo será encarcelado por 1000 años en el pozo del abismo, o sea que así se inicia el reino milenial. Y ahora entonces entramos a lo que tenemos para hoy. En Apocalipsis 20, 1 al 6. Ahí vemos que el profeta de Dios ve otra visión. Ve a un ángel con la llave del abismo y una gran cadena en su mano. Eso es muy interesante. El abismo es un pozo sin fondo, según la Escritura, que está en algún lugar del universo. Un autor expositor del Apocalipsis dice que el abismo en el cual será encerrado el dragón, o sea, el diablo, es el lugar en que se encuentran las potencias infernales. Dios tiene el poder de abrir y cerrar este abismo, pues posee la llave del Hades y de la muerte. Hasta aquí la cita.
El ángel es enviado por el Todopoderoso para que encierre al diablo por 1000 años. ¿Por qué se llama serpiente antigua al diablo en este texto? Porque fue el diablo fue el que introdujo la desobediencia en el mundo. Y con la desobediencia entró el pecado y la muerte. Como dice muy bien el libro de la sabiduría, por envidia del diablo entró la muerte en el mundo y la experimentan los que le pertenecen. El diablo encerrado no podrá perturbar la paz en el reino de 1000 años, de lo que se está señalando. Esto nos enseña que el poder del diablo está limitado por la soberanía de Jesucristo, el príncipe de paz. El diablo no puede actuar más allá de los límites que puso nuestro Dios o hasta donde Dios le permite. El propósito de atar al diablo es que ya no engañe más a las naciones, dice el texto bíblico. El engaño, todos sabemos que es el arma favorita del diablo. Esa es la causa de tanto engaño en este sistema mundial actual. Al estar bajo el arresto el diablo, el engaño ya no existirá y comenzará una nueva era, el reino de Jesucristo, que es la verdad. Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Y después de esto debe ser desatado, dice el texto bíblico, por un poco de tiempo. Algunos se preguntan, bueno, todos nos preguntamos por qué será esto. Decimos a veces, ¿por qué no lo elimina el Señor de una sola vez? Oh, dice que va a estar encerrado 1000 años y después, al final del milenio, será desatado por un breve tiempo. Esto sucederá después del milenio, como ya dije, repito. Posiblemente, bueno, la verdad es que los planes de Dios son misteriosos, pero una posibilidad por la cual el Señor deja libre por un breve tiempo es para probar las últimas generaciones que vivieron bajo el reinado de Jesucristo. Recordemos que la iglesia no puede ser engañada ya, los salvos no. Los que entraron a reinar con Cristo, que están inmortalizados, ellos no pueden ser engañados. ¿A quiénes va a engañar entonces? A las últimas generaciones de las personas que entraron al reino estando en vida, o sea, así como estamos nosotros ahorita. Dice Juan que vio tronos y los que se sentaron en los tronos para juzgar. Esto es en el reino milenial. También dice que vio las almas de los que habían sido muertos por el anticristo y sus secuaces en la gran tribulación. Ellos no habían adorado a la bestia ni a su imagen y no se habían dejado marcar. Esos mártires de la fe volverán a la vida y se unirán a la iglesia glorificada y reinarán con Cristo 1000 años. O sea, lo voy a repetir de otra manera, al final de la gran tribulación, cuando ya empieza el reinado milenial de nuestro Señor Jesucristo, todos aquellos que murieron en manos del anticristo y sus secuaces, que fueron decapitados, esas personas resucitan al iniciar el reino milenial para entrar a reinar con Cristo. Esto está en Apocalipsis 24. Los inconversos, fíjense que hay otro dato interesante aquí, que dice que los inconversos no resucitan al final de la gran tribulación. Solo resucitan los justos que creyeron en el Señor Jesús y no se dejaron marcar por la bestia. Y esos murieron, pero van a resucitar al final de la gran tribulación, mientras que los impíos no resucitan todavía. Ellos van a resucitar hasta el fin del reino milenial de Jesucristo para ser juzgados en el juicio final. Eso lo vamos a ver en otra breve exposición, si Dios permite, el próximo miércoles. La primera resurrección es la resurrección de la vida, o sea, resurrección de vida. Los que resuciten en el rapto de la iglesia son participantes de la resurrección de vida, o sea, los que resuciten
cuando la iglesia sea trasladada de esta tierra al cielo, esto es antes de la gran tribulación, y los hermanos que resucitan, que murieron en la gran tribulación, van a resucitar al principio del milenio. Ellos son participantes de la primera resurrección. Dice el texto bíblico: bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que los que son resucitados en el rapto de la iglesia y los que resucitan al final de la gran tribulación escaparán de la muerte segunda, que es el lago de fuego. Ellos han sido redimidos con la sangre de Jesucristo y sus nombres están escritos en el libro de la vida. Por tanto, esos no van a ir al lago de fuego porque están inscritos en el libro de la vida. Solamente los que no están inscritos en el libro de la vida serán lanzados al lago de fuego. Por esa razón son bienaventurados, porque ellos, los que resuciten, tanto en el rapto, repito, en el traslado de la iglesia, y también los que resuciten al final de la gran tribulación, estos son resucitan para vida. Esos no van a ir a perderse, no, van a la vida eterna que nuestro Dios nos ha prometido. Entonces la muerte segunda significa el lago de fuego. La muerte segunda son los que van a, es decir, la muerte segunda significa la separación definitiva de Dios para siempre, jamás, sin ninguna esperanza. ¿Y quiénes van a ir a ese lago de fuego? Los que no están inscritos en el libro de la vida. Dice el texto bíblico: todos los que no están inscritos en el libro de la vida serán lanzados al lago de fuego. Apocalipsis 20:15. Los que tengan parte de la primera resurrección serán sacerdotes de Dios, dice el texto bíblico, y de Cristo, sacerdotes de Dios, para ministrar en la presencia del Señor en el reino. Y reinarán con él 1000 años, dice el texto bíblico. Esto significa que la iglesia glorificada reinará con Jesucristo en la era milenaria. La iglesia que tanto ha sufrido a manos de los sistemas impíos y de todos los enemigos de Dios y de la Biblia, el Señor Jesús les da el privilegio de reinar con él en la era milenaria. En conclusión, nosotros, como los hombres de Dios del Antiguo Testamento, amados hermanos, estamos caminando con nuestra mirada puesta en el invisible y en sus promesas que no fallan. El cielo y la tierra pasarán, dice nuestro Señor, pero mis palabras no pasarán. Hebreos 11:9, me encanta este versículo porque habla de la fe de los antiguos, cómo se mantenían ellos. Dice que por la fe habitó como extranjero, hablando de Abraham, en la tierra prometida como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Y oiga, el versículo 10 dice: porque esperaba la ciudad que tiene fundamento, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Esto está en Hebreos, capítulo 11, versos 9 y 10. En el mismo libro de Hebreos 11:24 se nos habla de Moisés. Dice que por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Así nosotros luchemos, caminemos en la fe, perdonemos, pidamos perdón, reconciliémonos unos a otros, porque puede venir en cualquier momento el Señor. ¿Por qué? Porque tenemos puesta la mirada en el galardón, no en las riquezas de esta tierra, no en la vanagloria de esta tierra, no, sino en aquella mansión que el Señor nos tiene preparado. Así que, hermanos míos, adelante sin desmayar. No hay que perder el tiempo en discusiones sin sentido o dándole gusto a la carne.
Este mundo se acerca a un desenlace brutal, hermanos, así como lo escucha. Busquemos a Dios ahora que todavía hay tiempo. El que no esté preparado, este no se irá con el Señor. Así de que, amigo, arrepiéntete de tus pecados, recibe a Jesús como tu Salvador personal. Y tú, mi hermano, que estás descarriado, vuelve al Señor. Si este mensaje o esta participación, que hemos tenido dificultades hoy, pero este mensaje que sí ha sido para animarte a ti, levantarte a ti, basta con eso. Con una persona que se arrepienta y vuelva a Dios pidiendo perdón, con eso estoy más que recompensado. Mi hermano, Dios te ama, no quiere que te pierdas. Busca a Dios ahora, antes que sea demasiado tarde. Gracias, Señor, por esta grande oportunidad que me dio. Yo le ruego que bendiga con su presencia la predicación de su palabra. Señor, abre los ojos a aquellos que están con ceguera espiritual. Dé aliento al pueblo que por razones que solo usted conoce están desanimados, están perdiendo la fe. Que su fe vuelva a encenderse, Señor. Que ese ánimo sea levantado, Padre mío. Que las cadenas sean rotas, los barrotes sean destruidos y sean liberadas las almas para gloria de Dios. En el nombre de Jesucristo. Amén. Que Dios nos bendiga siempre y la gracia del Señor nos asista en cualquier circunstancia. Hasta pronto.